Entonces, vamos a seguir con el capítulo 6. Pues ya vimos un poco de ese primer párrafo, pero hay todavía algunas cosas que comentar, no tanto con respecto al nombre de Dios, sino otras cositas. Así que voy a leer el párrafo y hacer los comentarios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Bien. Entonces aquí versículo 2, con el versículo 2 comienza un nuevo párrafo, probablemente una nueva sección, mientras que el versículo 1 forma parte realmente de lo que habla el capítulo anterior. Hubo una pregunta sobre la palabra forasteros o extranjeros que aparece en el versículo 4. Algunos idiomas tienen una manera de referirse a la gente que vive en un lugar que no es el lugar donde nacieron. No son originarios de ahí, no son ciudadanos, digamos. Y eso es lo que sucede aquí con Abraham, Isaac, Jacob. Había otra gente, otras naciones que vivían en esa tierra, eran los dueños y hacían las leyes, digamos, y ellos vivían ahí, pero no eran dueños de la tierra. Abraham tuvo que comprar un pequeño terreno para enterrar a Sara cuando ella murió, y era el único lugar que era de ellos, pero no tenía casa fija porque vivían en tiendas y todo eso. Lo que pusimos en mixteco aquí es que ellos andaban pobre, y eso es literalmente lo que es, y lo que se entiende es que ellos andaban de un lugar para otro como la gente que no tiene un hogar. Entonces esas son maneras de expresar la idea, decir que cuando ellos vivieron ahí, la tierra todavía no era de ellos, tal vez de esa idea. Entonces esa palabra forasteros. Sí, dígame. Perdón, no sé si has hablado acerca de me di a conocer a ellos. ¿Me di a conocer a ellos o no me di a conocer a ellos? Bueno, el segundo día hablamos mucho sobre el versículo 2 y 3 aquí, más sobre lo del nombre. ¿Es a eso que te refieres o lo que quiere decir dar a conocer? Dar a conocer. Lo de dar a conocer. Ajá, hay dos maneras de entender esa palabra, que si es dar a conocer o a ver si puedo encontrar
el comentario sobre... No, aquí no dice mucho sobre eso. Bueno, creo que sería lo mismo como me revelé. Y dice, me di a conocer porque la palabra del hebreo es de esa palabra conocer y en la forma de como hacer conocer algo así. Pero creo que se puede traducir esa palabra con no me revelé, no permití que ellos me conocieran de esa forma o algo así. No sé si eso ayuda. Sí, lo último que dijiste. Okay. Gracias. Ok, entonces, la palabra gemido. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Y qué es ese gemido? ¿No? La palabra del hebreo aquí se usa 3 veces y las otras veces es el sonido que hace una persona que está herida de muerte. Una persona herida gravemente hace ese tipo de sonido. Tal vez no esté diciendo que cada vez que hacían ese sonido es porque literalmente se estaban muriendo en el momento, pero sí da a entender que es una expresión de su dolor físico, dolor emocional, tristeza. Así que tal vez una palabra que se refiere al sonido que hace una persona que está lamentando la muerte de un ser querido podría funcionar aquí, o el sonido que hace una persona que está herida gravemente. Ustedes tendrán que pensar en qué palabra es, que quepe aquí. Es la misma palabra que aparece en 2:24, pero es una palabra que expresa un dolor muy fuerte. Aquí la idea no es de que están pidiendo algo, están diciendo algo. Esa palabra gemido no da a entender como el contenido que están diciendo cierta cosa o pidiendo cierta cosa, sino que da a entender que es una expresión de dolor. ¿Dónde estamos? En versículo 6. Dios dice: os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y esas dos frases quieren decir lo mismo. Otra versión dice: voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud. Si no encuentran dos maneras de expresar esa idea, creo que no hay problema con expresarlo con una sola frase. La repetición se usa mucho en el hebreo para dar énfasis, pero el significado de sacarles de debajo de las tareas quiere decir que ya no van a estar cargando el peso, ya no van a estar haciendo el trabajo que les mandaba hacer los egipcios, y os libraré de su servidumbre. Pues es lo mismo, ya no van a estar sirviendo a los egipcios. Wilf. Sí, perdón. Tengo otra pregunta. En el verso 3, donde dice, y me he acordado de mi pacto, ofrece un reto para mí porque, bueno, sabemos que Dios no olvida, ¿no? Entonces aquí suena como que Dios ha olvidado y ahora tiene que recordar hasta al ver lo que está pasando. No sé, no encuentro otra forma de decir me he acordado o he visto, o suena como que Dios olvida o ignora hasta que uno empiece a pedir como gemían los israelitas.
Sí, creo que hablamos de esa palabra otro día. Y cuando dice Dios recordó algo, da a entender que Dios está a punto de actuar con respecto a esa cosa. Y en los salmos, a veces los salmistas dicen, ¿por qué te olvidas de mí? ¿Y por qué dicen eso? Porque Dios no ha hecho nada para resolver su problema, entonces se sienten olvidados, ¿no? Entonces aquí sí es un gran problema en la traducción poner que recordé o me acordé de la promesa. Se puede poner pues algo más como estoy pensando en, o he comenzado a pensar en mi pacto para dar a entender que Dios ahora está pensando en el pacto, va a actuar y ya no va a dejar que las cosas sigan igual sin actuar. Ok, y hubo una pregunta también sobre brazo extendido y juicios grandes. No, estamos en otro versículo que dice algo de grandes actos de justicia y juicios grandes. No sé si ando en el versículo equivocado. Así que, Beth, ¿cuál es la pregunta o comentario que tienes? Nada más iba a comentar sobre eso de acordar que Dios había dicho que iba a llevar esos cuantos de años. Y entonces es como que cuando llegue el tiempo para que Él cumple lo que había dicho, más o menos. Porque Él había dicho, se va a pasar 400 años y tanto ahí. Y entonces es como que llegó el momento que Él ya había contado. Algo así, eso de acordar de Él. Entonces, ¿cómo es una sugerencia para escribirlo así o simplemente un comentario que Dios vio que ya había llegado el tiempo de actuar? Es como mencionaste que Dios está por actuar. Estoy diciendo que es en un contexto cuando Dios ya había prometido cuánto tiempo, entonces pase ese tiempo y no es que Dios no había olvidado, pero es que llegó el momento, como ibas diciendo. Sí. No necesariamente para frase para traducir, pero para entender el contexto más. Ok. Hubo una pregunta acerca de eso. No estoy muy segura si es ese versículo porque o si es otro versículo tal vez, porque dice, ¿por qué todas las versiones coinciden en la frase con grandes actos de justicia o juicios grandes? Sí, son dos maneras, pero todas sus versiones al final dicen grandes juicios, actos de juicio. No había otra forma más clara de traducirlo. Sí, hay una versión que dice los castigaré duramente. Entonces usan la palabra castigar para juicios. También versión PDT dice usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los liberaré a ustedes. Cuando habla de juicios, aquí la idea es que Dios es el juez y él castiga al culpable. Entonces, tal vez se podría decir con grandes actos que demuestran que él es justo y castiga severamente al malvado, algo así. Que Dios no deja que los malvados hagan lo que quieran, sino que los castiga. Okay, bueno, el versículo 6, lo de brazo extendido, lo mismo que acabamos de ver, una expresión del gran poder de Dios y especialmente en un sentido más militar. Versículo 7, cuando dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Quiere decir que todavía no son su pueblo. Sí, básicamente es la idea.
se convierten en su pueblo cuando aceptan el pacto en el monte Sinaí. Así como la prometida se convierte en esposa cuando hace el juramento, firma el acta de matrimonio. Así en Sinaí es cuando los israelitas aceptan que Dios los tome como su pueblo. Y en versículo 8, así sí, ya llegamos a eso de alzar la mano. Es un acto, de hecho en hebreo no dice jurando, solamente dice alcé mi mano que la daría, pero es porque así se hace un juramento. No, bueno, no sé si hacían así o cómo movían la mano, pero si con decir alcé mi mano no se entiende un juramento, se puede traducir alcé mi mano para jurar, o se puede decir simplemente prometí o juré que daría esa tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Okay. Y aquí no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, no le hicieron caso a Moisés porque da la explicación, la congoja de espíritu, y esa frase congoja de espíritu expresa como su tristeza o angustia o desaliento que sentían por todo lo que habían sufrido y estaban sufriendo, y que parece que iban a seguir sufriendo aún más. Y la dura servidumbre, es decir, por el duro trabajo que tenían que hacer para los egipcios. Próximo párrafo, sección. Y habló Jehová a Moisés, estoy en el versículo 10. Habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Creo que no hay problemas en 10 y 11. En el versículo 12, esa frase, torpe de labios. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede traducir? No es la misma palabra, pero sí da a entender la misma idea que platicamos antes, de no ser hábil con la palabra. Literalmente, no hay ninguna traducción en español excepto la Biblia textual, que da una traducción literal aquí, que dice: soy incircunciso de labios. Y dice lo mismo en el versículo 30. Y si la mayoría de los comentarios entienden esa frase, incircunciso de labios, como que da a entender lo mismo que da a entender capítulo 4, versículo 10, donde dice: no soy bueno para hablar, y ahí es literalmente como pesado de boca, pesado de lengua, algo así. Uno de los comentarios me parece interesante, que dice que con usar la palabra incircunciso, Moisés quiere dar a entender que él piensa que debido a sus propias faltas, Dios no iba a poder usar sus palabras para lograr sus propósitos. O sea, como una persona incircuncisa no pertenece al pacto con Dios y es como alejado de Dios en ese sentido. Así Moisés está diciendo que su boca no sirve para servir a Dios. Y es una manera de entender esa frase, pero la mayoría de los comentarios y las traducciones dan a entender básicamente el mismo significado, de que no es muy hábil con la palabra, no es muy bueno para hablar. Y el versículo 13 es un poco difícil de entender en el hebreo, y por eso las versiones
son diferentes. Parece que quiere decir que Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dio una orden y tenían que comunicar esa orden al faraón y a los israelitas. Y el orden tenía que ver con que los israelitas tenían que ser sacados de Egipto, pero lo que no queda muy claro por la gramática del hebreo es que si quiere decir que Moisés y Aarón son los que tenían que sacar a los israelitas de Egipto o si el faraón debe sacarlos. Sí, por eso es un poco confuso ahí. Probablemente la forma de traducir ahí depende en lo que se entiende con la traducción de la palabra mandamiento o el orden. Si se puede entender que Dios dio una orden a ellos que es que otras personas tienen que hacer algo, tal vez funcione, que se entienda que dieron que la orden era que el faraón sacara o hiciera salir a los israelitas y si no, tal vez se va a entender mejor diciendo que Moisés y Aarón tenían que sacar a los israelitas de Egipto. Chris. Aquí se trata de un resumen, ¿no? De lo que... Probablemente. como... Un resumen o algo, no queda muy claro la secuencia de eventos. Como antes hablábamos del capítulo 4, como 29-30, donde nos dijo que no quedó muy claro si fue Aarón que actuó. Es como un tipo de resumen de todo el libro, ¿no? Casi. Entonces, pensando en el discurso total, como que de vez en cuando el autor nos da como un resumen y tal vez para el estilo de nuestros idiomas parece un poco raro, ¿no? Que estamos en medio de la historia y viene algo que es un resumen de total. Bueno, nada más un comentario. Sí, hay muchos comentarios que entienden todo esa parte del capítulo 6 como un flashback, que está viendo algo que ya vimos, tal vez que hubo 2 escritos contando la historia del Éxodo de una manera un poco distinta, entonces se tomó una parte y ahí sigue la historia y después se tomó una parte de otro escrito y se metió aquí y básicamente cuenta lo mismo. O sea que cuando Dios se revela a Moisés, está contando otra vez cuando Dios se reveló a Moisés la primera vez, aunque es aquí en capítulo 6, y después otra vez hablando, escribiendo con palabras un poco diferentes, como Moisés y Aarón llegaron a los israelitas y después hablaron con el faraón y todo eso. Así que algunos comentaristas lo ven como que sigue la historia y otros lo ven como que se contó la historia y aquí se vuelve a contar la misma historia. En la traducción son muy pocos los indicios que se pueden dar de nuestra interpretación de eso, porque de todas maneras no vamos a cambiar el orden de los capítulos, ¿no? Entonces, tal vez lo único que afectaría es que si ponemos una palabra que dice y sucedió eso y sucedió lo otro y que da a entender que la historia sigue versus como un punto y aparte sucedió esto sin el y que da a entender que la historia sigue, ¿no? Es lo único que nos afecta en la traducción realmente si pensamos que en el capítulo 6 regresa a contar la misma historia o si está siguiendo la historia y que nuevamente Dios dice eso y nuevamente Moisés contesta y todo eso.
Wills preguntó, entonces debemos de entender que Moisés no había sido circuncidado. Él dice en circunciso de labios. No está hablando de sus labios, no está hablando de otra cosa. Entonces, aquí no podemos sacar la conclusión de que Moisés no era circuncidado. El hecho de que la hija del faraón se dio cuenta de inmediato de que el bebé era un bebé israelita, tal vez puede hacer pensar que era circuncidado. Algunas interpretaciones de la historia cuando Séfora circuncidó a Gersón o a su hijo, no sabemos cuál hijo. Algunas interpretaciones de esa historia dicen que circuncidó a su hijo porque realmente era Moisés el que tenía que ser circuncidado, pero no era posible circuncidar a Moisés porque no iba a poder seguir el camino. No sé, hay diferentes argumentos que si Moisés era circuncidado o no, y yo creo que es lo que dice ese versículo aquí no afecta esa pregunta. Está bien. Okay, entonces, versículo 14. Así. Aquí comienza la lista de los ancestros de Moisés y Aarón, y algunos que no son sus ancestros también. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Palú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Aminadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y vamos a hablar de esa genealogía, porque contiene, de hecho, muchas cosas en la mayoría de las traducciones diferentes difíciles de entender. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Entonces suena en español como si estuviera hablando de personas que están vivas y que esas personas son jefes de familias, sí, de personas que están vivas, pero esos son como los que están a cargo y tienen autoridad dentro de esa familia ahora. Pero no es así. Cuando dice los jefes de las familias patriarcales y luego viene una lista de nombres, y los nombres son los nombres de las personas que son hijos de
del ancestro. Entonces, Rubén tuvo hijos que se llamaron Hanoc, Palú, Esrón y Carmí. Simeón tuvo hijos que se llamaron Kemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. Leví tuvo tres hijos que se llamaron Gersón, Coat y Merari. Y al final de esos versículos dice, esas son las familias. ¿Por qué? Porque cada uno de esos hombres tuvieron familia, tuvieron descendencia, y sus descendientes siguen identificándose por ese ancestro. O sea, no solamente se identifican con el tribu, que es, digamos, el tribu de Rubén o el tribu de Leví, el tribu de Simeón, sino también de cuál parte del tribu. Son del tribu de Simeón por su hijo Jemuel, o son del tribu de Simeón por su hijo Saúl, ¿no? Toman en cuenta esas cosas. Y es difícil para nosotros entender a veces porque no sabemos nada de nuestros ancestros de hace 100 años, mucho menos nuestros ancestros de hace 500 años, ¿no? Pero entre los israelitas, aunque a veces no recordaban todos los nombres de todos los ancestros, pero sí sabían los nombres de los ancestros importantes. Entonces, era importante el nombre del tribu, que es el nombre del hijo de Jacob, y también el nombre de la parte del tribu. El término técnico en español es el clan dentro del tribu. Así que, digamos, hay familias y esas familias están agrupadas en clanes, y esos clanes están agrupados en tribus. Y de hecho creo que hay como otra división aquí entre familias y clanes que son como, no me acuerdo del término ahorita, pero la NTV es la única versión que realmente expresa bien la idea de lo que está sucediendo en ese pasaje. Así que les voy a leer todo el pasaje en la NTV, a ver si no nos ayuda a entender lo que quiere decir ese pasaje. Comenzando en el versículo 14, dice: los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Ya ven que dice son los antepasados en lugar de decir son los jefes, porque los nombres son los nombres de los antepasados. ¿No? Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Palú, Esrón y Carmí. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Sus descendientes formaron los clanes de Simeón. Estos son los descendientes de Leví, tal como aparecen en los registros de familia. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Entre los descendientes de Gersón se encontraban Libni y Simei. Cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de un clan. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes son los clanes de los levitas, tal como aparecen en los registros de familia. Amram se casó con Jabel, hermana de su padre, y ella dio a luz 2 hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Esafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf.
Sus descendientes formaron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a su hijo Finés. Estos son los antepasados de las familias levitas registrados según sus clanes. Bueno, entonces, esa versión, la NTV, nos ayuda mucho a entender a qué se refieren esos términos de jefe de familia, porque pues pensamos que jefe de familia quiere decir que es el padre de la familia o tal vez el abuelo, pero no, es como el tatarabuelo o más antes del tatarabuelo que vivía hace muchos años, ya no vive, pero todos sus descendientes se identifican como parte de su clan. Entonces, habrá que pensar porque en las genealogías aparece ese concepto hay tribu y dentro de cada tribu hay clanes y dentro de los clanes hay otros grupos familiares más pequeños. Entonces, sí, tendremos que tratar de expresar esa idea de alguna forma. Entonces sería mejor decir, esta es la lista de los antepasados de los clanes estoy viendo nada más de antepasados en vez de decir líderes o jefes de familias. Sí, porque aquí no da los nombres de los que actualmente son los líderes de esa familia, sino que da los nombres de las familias, digamos, que son nombrados por su ancestro. Regresando al versículo 14, dice Rubén, el primogénito de Israel. Obviamente aquí Israel se refiere al hombre, se refiere a Jacob. También tal vez podemos pensar en el papel del primogénito como el más importante de la familia y por eso tal vez se considera al tribu de Rubén como importante en ese sentido. Pero eso no es tan importante comunicar en la traducción. Aquí básicamente la idea es que Rubén era el primer hijo que nació a Jacob. A ver, versículo 15. Hay una versión de PDT que no pone al final eso de esas son las familias de Simeón o esas son las familias de Rubén. Tal vez porque es un poco confuso, que primero dice que son hijos y después dice que son familias, pero pues creo que ya les expliqué a qué se refiere aquí y espero que puedan encontrar la manera de expresar en la traducción que los nombres son los nombres de personas que fueron los hijos de Rubén, Simeón, Levi, etc. Pero lo que está hablando aquí está hablando de toda la gente que son descendientes de esa persona. Versículo 16 y 19 menciona, hay otra frase, por sus linajes, dice en la Reina Valera, otras versiones, bueno, por ejemplo, lo que leímos en la NTV dice, según sus registros familiares. Es una palabra del hebreo que se traduce de diferentes formas. Es un poco complicado entender lo que quiere decir aquí. Y yo sugiero una de dos opciones. Uno es seguir lo que dice la NTV de acuerdo con los registros familiares, como que llevaban una lista de los nombres de los ancestros y de cada persona, y que de eso habla aquí. Los registros familiares dan los nombres de esas personas. La otra opción sería que por sus linajes, que se refiere a no solamente el nombre de los clanes, sino ya va como desde arriba para abajo, si pensamos en un árbol familiar, que no solamente se refiere a Leví como el
el ancestro del tribu, y a Gersón, Coat y Merari como los 3 hijos de Leví, sino que sigue hablando de Libné, Simei, Amram, Isaac, todos esos otros nombres que son los nombres de los nietos o tataranietos. Realmente no sabemos exactamente de padre a hijo cuál es la relación, pero sabemos que son como a grupos más pequeños dentro de grupos más grandes de familia, porque tenían como una idea de familia muy amplia. Pensaban en su familia en su casa, pero también en todos los primos, pero también más lejos de eso, lo que es el clan, y más allá de eso, lo que es el tribu y todo eso. Entonces, ahí sí tomemos, si interpretamos la frase por sus linajes de esa forma, entonces sería, esos son los nombres de los hijos de Leví y de los descendientes, algo así, y de las otras generaciones, porque no solamente son Leví y sus 3 hijos, sino que también hace mención de otros descendientes más. Y cuando dice por sus familias, ahí sí está diciendo que incluye a sus descendientes. Entonces, por ejemplo, en versículo 17, aquí los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias, o sea, los hijos de Gersón eran Libni y Simei, y se incluyen todos sus descendientes. Los descendientes de Gersón son Libni y sus descendientes de Libni, y también Simei y los descendientes de Simei, todos son descendientes de Gersón. Ok. Versículo 20, ¿por qué se enfoca en la mujer ahí? Pues probablemente porque ella es la madre de los personajes principales, Moisés y Aarón. Dice, tía, tomó por mujer a Jocabed su tía. Todos los diccionarios, comentarios aquí están de acuerdo que aquí la palabra tía se refiere a la hermana de su padre. Pues con familias muy grandes y a veces con un hombre tenía más de una esposa, puede ser pues una hermana mucho menor de su padre, y puede ser media hermana, pero de todas maneras esa es la relación que era su tía. En Chatino hemos usado la frase sus familiares para decir clan, hijos, nietos, primos, sobrinos. Si sus familiares funciona, a veces va a ser un poco complicado cuando hay como sus familiares y está hablando de un grupo más pequeño, y también usamos la misma palabra para referir a un grupo más grande. Por eso existen en español diferentes palabras para indicar si es un grupo muy grande o un grupo más pequeño. Dentro de ese grupo está el tribu, el clan y la familia, sí. Pero pues tenemos que usar las palabras que existan, entonces tratamos de ser claros y hacemos lo que podemos, ¿no? Ok, 24, así igual aquí en 24, 25, bueno, 24 más bien, dice los hijos de Coré, da los nombres de 3 hijos, pero y realmente se refiere a sus familias, sus descendientes. En 25 otra vez se menciona a la madre, porque los hijos, bueno, el hijo Finés se convirtió en el sumo sacerdote. Y vamos al 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés. Y al final del 27, Moisés y Aarón fueron estos. ¿Por qué da tanto énfasis en eso? Pues en parte sirve como transición, sirve para entender por qué se metió aquí en la genealogía. Y eso vincula esa genealogía con todo lo que viene antes, con toda la narración
anterior y también lo vincula con lo que sigue. Y se nota un cambio de orden. Primero dice, ese es aquel Aarón y aquel Moisés, y al final del 27 dice, Moisés y Aarón fueron estos. La genealogía se enfoca más en Aarón, probablemente por eso se menciona primero a Aarón en 26, y pues la historia habla más de Moisés, entonces se menciona primero Moisés al final del 27. Y última pregunta, ¿qué quiere decir por sus ejércitos? Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Está relacionado con lo que estábamos hablando de los tribus, de los clanes y subclanes, familias. Los israelitas de alguna manera estaban organizados, y así como un ejército. En un ejército hay como una brigada, y la brigada está compuesta de varios batallones, y dentro de cada batallón hay varios escuadrones. Creo que cada ejército usa algunos términos distintos, pero me imagino que ustedes tienen la idea de que hay dentro de un grupo grande, está conformado por grupos más pequeños, y los grupos más pequeños, dentro de ellos hay grupos más pequeños todavía. Pelotones. Pelotones, sí. Entonces, de alguna manera, esa palabra ejércitos aquí da a entender que no se fueron como en motín y todo el mundo corriendo y nada. Hubo un orden en la que salían y tenía su orden por sus familias y todo eso. Tal vez no haya una palabra que describa eso fácilmente en su lengua, pero sí se puede de alguna manera comunicar que salían de una manera organizada. Pues creo que se comunica al menos una parte de la idea. Chris. Volviendo a verso 20, donde habla de Jocabed. Bueno, que el problema es que Amram se casa con su tía, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y me perdí un poquito viendo nuestra solución. ¿Cuál fue su comentario? Bueno, es un enfoque en la madre de Aarón y Moisés. El problema que es una relación prohibida y si puede ser una relación más distante, menos cercana que su tía. Estaba pensando en eso y viendo un poco sobre los términos de parentesco en el hebreo, porque pues, por ejemplo, si hermano se entiende en un sentido más amplio, entonces eso afecta cómo interpretamos los otros versículos en los que aparece esa palabra, que son los versículos de Levítico, donde dice que un hombre no debe acostarse con esa persona, la tía, porque es la esposa del hermano de su padre. Entonces, pero si hermano incluye a los primos, entonces se puede entender más, como hablando más de solamente lo que llamamos tía, pensando en literalmente la hermana del padre o la esposa del hermano del padre. Realmente no sé, siempre se traduce como tía, aunt. No tengo suficientes estudios ni de antropología ni de hebreo para estar muy segura en cuanto a eso, y puede ser que no hay suficientes datos genealógicos como para saber exactamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que traducirlo como tía, como hermana del padre, y no es el único matrimonio de un personaje importante en la Biblia
que llega a ser prohibido en la ley. Por ejemplo, Abraham se casó con su media hermana, ¿no? Sara fue su media hermana. Otras personas, por ejemplo, Jacob se casa con Raquel y Lea y son hermanas, y luego en la ley se prohíbe casarse con una mujer y su hermana. Entonces, no es la única vez que tenemos ese problema, pero pues la ley todavía no había sido dada, y básicamente esa es la respuesta, que todavía no había sido prohibido, ¿no? De todas maneras, traducimos lo que dice, y pues ojalá que alguien haga una investigación sobre términos de parentesco en la Biblia para ver qué tanto podemos saber de eso, pero yo no sé más de lo que ya he dicho. A mí me parece importante pensar en la tía como la esposa del hermano de mi padre en lugar de la hermana de mi padre, porque es por la sangre. Uh-huh. Es esposa del hermano de mi tío, entonces ya no se habla de la sangre. Uh-huh. En el caso de la NTV pone hermana de su padre. Sí, son solamente 3 versículos en los que aparece esa palabra, y en los otros 2 se refiere a la esposa del hermano del padre, y no pude encontrar otra razón para pensar que aquí se refiere a la hermana del padre más que el hecho de que se casó con Aarón, ¿no? O con Abraham. Entonces no estaba casada. Podría haber sido la viuda del hermano de su padre, pero no dice eso. No hay nada que dé a entender que ella era viuda y ya había sido casada. Y igual los sacerdotes no tenían que casarse con viudas, tenían que casarse con mujeres vírgenes, o al menos sumo sacerdote. Así que, digamos, presenta un problema aún así, si ella fuera viuda de su tío. Así que, ya que no tenemos información más detallada acerca de exactamente cuál es la relación de sangre entre todas esas personas con las que usamos esos términos, sugiero que sigamos lo que dice en las traducciones. Gracias. Bueno, ya quedan 2 versículos del capítulo 6, pero le toca a Arely enseñar sobre esto mañana. Y ya llegamos más allá de la 1, vamos a terminar, pero sí avanzamos bien hoy.